dictámenes que se establecen aquí, como por ejemplo el tema de difusión en los medios de comunicación. Estamos ya en estudios con Jaime Delgado, presidente precisamente de esta Comisión de Defensa del Consumidor, y también con Fabiola Jiménez, ella es directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Congresista Jaime Delgado, se ha venido todo un cargamontón, por decirlo de alguna forma, en base a esta ley. Uno de los temas en el que más se está incidiendo es en el tema de eliminar la publicidad de la comida chatarra en el horario familiar. Instituciones como el ANDA, la Sociedad Nacional de Anunciantes, la CONFIEP misma, el Sistema Nacional de Industrias, está también pronunciándose al respecto por el tema de que los niños hoy ya no solo acceden a la radio, a la televisión como principales medios de difusión, sino ellos son pues fieles amigos de Internet. ¿Cómo hacer para regular en este tipo de medios de comunicación la publicidad invasiva que los ataca a ellos? Bueno, para comenzar es importante señalar de que este proyecto de ley lo que busca es la promoción de la salud, proteger la salud de las personas, y la alimentación tiene que ver directamente con la salud. En segundo lugar, es natural de que la industria, y sobre todo la industria que está vinculada a los alimentos chatarra, hayan reaccionado de esta manera. Lo han hecho en todo el mundo, además, cada vez que los países han pretendido establecer regulación. Por otro lado, señalar algo que es muy importante. La misma industria que aquí, en nuestro país, por ejemplo, la industria de las gaseosas, etcétera, que dicen de que no está nada demostrado, que el daño al azúcar, al organismo, etcétera, etcétera, toda esa industria ya ha firmado un pacto global y un compromiso con la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para reducir los niveles de azúcar, de grasas saturadas y de sal de sus alimentos, y para limitar la publicidad que está dirigida a los menores de 12 años. O sea, ellos han dirigido comunicaciones incluso a la Organización Mundial de la Salud. Con ese compromiso, estas mismas empresas, dentro de las cuales está Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kraft, Unilever, Bimbo, etcétera. Entonces, lo que nos llama la atención es que esas mismas empresas aquí en el Perú hagan presión a través de estos gremios diciendo de que en realidad no hay que regular nada. Mira, estamos frente a un problema gravísimo de salud, y lo dicen diversos estudios científicos. Eso ya no está en duda. Ya las grandes corporaciones ya ni siquiera cuestionan eso, porque tal es la evidencia de los impactos que está generando los alimentos procesados y ultraprocesados, y particularmente 3 elementos: azúcar, sal y grasas saturadas. Y estos 3 elementos han formado parte ya de acuerdos de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que no es nada menos que la reunión de todos los ministros de salud del mundo para establecer campañas, establecer políticas de Estado que eviten que los niños sigan tan expuestos y tan manipulados al consumo y sobreconsumo de este tipo de productos que se llaman chatarra por el alto contenido de, repito, azúcar, grasas saturadas y sal. Congresista, bueno, en principio buenos días. Doctora, aquí hay un dilema, porque ¿cómo hacemos para tener una alimentación más saludable? O sea, es realmente muy fuerte la influencia de los medios de comunicación para afectar los buenos hábitos de alimentación en los niños, o tiene algunas otras motivaciones adicionales o complementarias. Bueno, en principio les agradezco por la entrevista. Estoy de acuerdo con lo que mencionaba Jaime. Quisiera mencionarles que nosotros como institución, nosotros somos la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, venimos trabajando desde el año 2004 nosotros, y justamente el objetivo primordial de nuestra institución es la promoción de alimentación saludable en el Perú. Entonces, lógicamente que nosotros venimos apoyando esta iniciativa. Consideramos que esta gestión importante que está realizando este gobierno, que está justamente tomando el toro por las astas en este tema, consideramos que es muy importante la ley, y consideramos también que los medios de comunicación nos ayuden a que digan el nombre correcto de la ley, ¿no? No es una ley en contra de la comida chatarra, como he escuchado en múltiples medios, sino que se tomen una
unos minutos y digan el nombre completo de la iniciativa, porque es una ley justamente de promoción de alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes. Aquí le hemos leído, ley de promoción de la alimentación sí, yo lo saludable felicito para porque niños hay que y tomarse el adolescentes. tiempo, me parece perfecto, y justamente el espíritu de la ley tiene muchos artículos muy interesantes, ¿no? No nos llama la atención de que se hayan muchos gente que está en contra, pegado del tema de publicidad específicamente. Ahora, claro, lo que tú mencionabas, pero, lo que tú mencionabas es cierto, o sea, no podemos negar de que el impacto que tiene justamente la ley está protegiendo a este grupo vulnerable, a los niños, niñas y adolescentes, porque ellos están en una edad que no tienen la capacidad de discernir. Entonces también tenemos cifras para el caso peruano de el porcentaje de spots publicitarios de comida no saludable que llegan a estos niños. Los niños en esta etapa están muy vulnerables, se ha hablado de derecho a la información, se ha hablado de transgredir esto, y como estaba mencionando Jaime, realmente que el derecho más importante que nosotros tenemos es el derecho a la salud y a la vida, y de eso se trata, ¿no? Ahora, yo quería insistir en el tema de que le quede completamente claro qué cosa significa la gente cuando hablamos del incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque parece un nombre medio complicado. Lo que está sucediendo en el país es que, porque también he escuchado este tema, así como es importante el tema de desnutrición, que lo hemos tratado, el tema de que hay anemia en los niños, en gestantes, como hay también deficiencia en micronutrientes, también en el Perú tenemos que tener totalmente claro, y ese es el rol que ustedes tienen como medios de comunicación, que el tema de sobrepeso y obesidad es un problema muy grave para el país. La mitad de las mujeres en el Perú ya tienen problemas de sobrepeso y obesidad. El 25% de los escolares tienen problemas de sobrepeso y obesidad, entonces hay que hacer algo. También, por ejemplo, la encuesta global de salud escolar mencionaba cifras muy interesantes que no se están mencionando en ningún lado. En esta encuesta, que es una encuesta a nivel nacional, se mencionaba que ya los niños en esta etapa escolar están consumiendo, el 54% de estos niños están consumiendo gaseosas, por ejemplo, una o más gaseosas al día, durante el día, que es una cifra bastante alta. También, por ejemplo, esta encuesta muy importante, que es una encuesta peruana, por ejemplo, yo les doy un dato, esta encuesta reportaba que solamente el 9% de los niños en etapa escolar están consumiendo verduras, 3 o más veces al día. Doctora, pero esto viene un poco más de casa, del tema de construir buenos hábitos. ¿Cómo garantizar que gracias a esta ley ya los niños no consuman? Porque tenemos la bodega de la esquina donde ven afiches, gigantografías con un producto atractivo que chatarra. Entonces el niño lamentablemente no se va a cohibir de comprar ese producto, necesariamente no porque lo vea lo escuche por radio o lo vea por televisión. Lo que tenemos que entender acá es que esta problemática, el sobrepeso y la obesidad, es un problema multicausal. Claro, o sea, es un problema bastante complejo. No lo tomamos como que esta ley va a solucionar absolutamente todo. Inclusive, por ejemplo, yo escuchaba que es importante el tema educativo, y nosotros como institución apostamos por algo que consideramos que es muy importante, y es la transformación de los escenarios en escenarios saludables. ¿A qué cosa me refiero? Que nosotros tenemos que transformar diferentes escenarios donde estamos expuestos todos, por ejemplo, ¿no? El tema de las escuelas saludables, que es una estrategia muy buena, el tema de universidades saludables, el tema de centros laborales saludables, y esto conlleva también a múltiples actores, ¿no? El tema de los municipios, por ejemplo, es fundamental. Yo no he escuchado a ningún alcalde que se esté comprando el pleito, porque ellos podrían hacer mucho, por ejemplo, por el tema. Ahí hay un tema, ¿no? Que claro, de alguna manera lo estamos tocando. No solamente es la presencia o el rol de los medios de comunicación a través de la publicidad que inducen al consumo, es la accesibilidad que tienen los niños a productos que están saturados en sales, en azúcar o en grasas saturadas. Ese acceso tiene que ser cambiado, regulado de alguna manera. Aparte de esta norma, ¿existen otras estrategias que estén planificando para poder lograr involucrar, por ejemplo, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales? Claro, que la ley lo que busca es generar todo un conjunto de medidas para, en primer lugar, promover la educación nutricional en los colegios, regular el tema del expendio de este tipo de alimentos en los colegios, promover actividad física, regular el contenido de los mensajes publicitarios. ¿Cómo se regula eso? ¿Por qué? Es muy polémico, a ver, ¿no? No, es que no es nada polémico. Yo te voy a poner algunos ejemplos. Mira, yo tengo registrado y grabado todos los comerciales de los últimos 2 o 3 años de alimentos
de publicidad dirigida a los niños. Y la verdad que es escandaloso. Tú ves bebidas gasificadas o de bebidas que dicen de fruta, que siempre están tratando de vincular, diciendo, mira, en vez de comerte esta naranja, ahí tienes esta botellita, ya todo está resuelto, lo tienes a la mano, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, le presentan a la madre y al niño como que del árbol están cayendo manzanas o naranjas y se exprimen en la botella, en la caja. ¿cierto? Cuando tú ves el contenido y revisas el contenido de la formulación de esos productos, no tienen naranja, es agua con azúcar, con colorantes, con saborizantes. O sea, esa es una forma de decir, oye, mamá, ¿para qué te preocupas de mandarle naranja, que la tiene que pelar y todo eso? Dale esto, lo tienes a la mano, cuesta un solo, toma un solo y cómalo. O sea, esta industria lo que está haciendo, defendiendo sus propios intereses, por cierto, de vender un producto, está contradiciendo cualquier política de salud o cualquier información veraz y razonable que tendría que tener el ama de casa, el niño, los padres respecto de cómo asegurar una correcta alimentación de sus niños. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer en el país políticas de salud donde digamos hay que promover la alimentación saludable? Y sabes que tenemos una enorme ventaja en nuestro país. Somos un país con una gastronomía impresionante. Tenemos 3.000 platos que no lo tiene nadie y es comida generalmente saludable. Casi toda la comida que nosotros tenemos, nuestra comida criolla, es comida saludable. Fresca y saludable. Fresca y saludable, comida no procesada. ¿Sabes qué? Y podemos echar por la borda todo esto, como que está sucediendo. Solo para terminar. Estamos pasando de una situación de desnutrición en las zonas más pobres del país, desnutrición que la hay, y cuando esos niños entran al colegio, sus padres emigran a las ciudades, pasan una situación a los 9, 10 años de obesidad. De obesidad por una mala alimentación, porque entran ya con el contacto de los snacks, de las gaseosas, o sea, ¿qué estamos haciendo con la vida? O sea, protejamos la salud de la gente, estamos echando por la borda toda una generación de niños. Las estadísticas nos muestran 7 millones de personas en el Perú con hipertensión arterial, 2 millones de personas con diabetes. Tenemos casi 25% de la población infantil de 5 a 9 años con sobrepeso y obesidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto según la encuesta de salud escolar, la última que y se es ha la realizado. alimentación uno de los factores fundamentales. Entonces la alimentación la vamos a dejar simplemente al capricho del que una empresa tiene derecho a vendernos con full azúcar, full grasas saturadas, grasas trans, porque ese es su derecho a la empresa. Un momentito, ¿y dónde está la salud? ¿Dónde está la política de salud de la gente? La razón objetiva para que en esta ley solo se contemplen a los alimentos industriales y no los naturales. Porque los naturales son buenos, son extraordinarios. La Asociación Nacional de Anunciantes dice que acá hay un mito, que los alimentos naturales no siempre son los más recomendables, sobre todo en las proporciones y cantidades. No, eso quiero que me lo desmienta usted. Por ejemplo, dicen que no se le dice a una madre, o una madre quizás no sabe, que un concentrado de naranja, así como se dice que un vaso de gaseosa tiene entre 5 cucharadas de azúcar, un vaso de naranja tiene entre 2 cucharadas y media de azúcar. O sea, hay contenidos nutricionales que no y una manzana tiene más azúcar. Claro, que tiene más azúcar incluso. Pero, por ejemplo, ¿por qué en este proyecto de ley determinar la proporción o el contenido de azúcar, grasa y sal que deben tener los alimentos cuando un alimento natural puede tenerlo de la misma proporción? Eso es completamente falso, pero completamente falso. O sea, eso no es ignorancia, porque yo no creo que estas personas que están afirmando eso sean ignorantes. Es que debe ganar esa batalla. No, hay un par de nutricionistas que ya salió en defensa de las industrias que no pueden ser ignorantes, ¿no? Tienen su título, supongo, pero están mintiendo abiertamente al país. Han dicho, por ejemplo, que el azúcar que contiene la naranja es superior al que contiene una botellita. Un momentito, pues, pero no podemos hacer ese tipo de comparaciones, porque si bien contiene azúcar esa manzana, esa naranja, es distinto tipo de azúcar, es un azúcar compleja, que está además dentro de una fórmula química perfecta. El niño se puede comer 4 o 5 manzanas o naranjas al día y no pasa nada, es saludable. En cambio, si yo extraigo uno de los componentes del azúcar y la industrializo, es el ejemplo que yo siempre doy. Mira, aquí en el Perú se ha consumido la coca durante 5.000 o 10.000 años. La coca tiene un alcaloide, pero junto con ese alcaloide tiene cientos de sustancias más que hacen una fórmula perfecta. Y los
nuestros antepasados y muchos peruanos chachan la coca y no se drogan nunca. Al contrario, es energético, tiene calcio. Pero si yo extraigo uno de los componentes, un alcaloide, lo industrializo, lo proceso, lo convierto en cocaína. Entonces tú no puedes comparar la hoja de coca con la cocaína. Tú no puedes comparar el azúcar de la manzana con el azúcar procesado industrializado. ¿Se está tratando contra el libre comercio, considera usted? ¿Por qué? Para nada. ¿Cómo se regula el comercio del alcohol y del tabaco? El tabaco está matando precisamente por actitudes y por respuestas como la que tiene ahora la industria y que la tenía la industria del tabaco hace 30 años, que decía exactamente lo mismo y nos mentía descaradamente, diciendo que el tabaco no había ninguna prueba, ninguna evidencia del daño, que el derecho al trabajo, que el derecho al comercio, que se está atentando a la libertad de expresión si es que se restringe la publicidad. Bueno, eso mismo está sucediendo con esta comida chatarra. Y tenemos Resulta similares que en Chile. 5 millones de personas ahora en el mundo están muriendo cada año por el tabaco. 5 millones. Pero ¿sabes cuánta gente muere por enfermedades no transmisibles? Diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, etcétera. 36 millones. No, o sea, las cifras son contundentes. Lo que pasa es que un tema de salud pública. Congresista, lo que pasa es que no hay acceso a esa información. Y yo quisiera allí... Existen miles de estudios científicos y simplemente tienen que entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud. Sin duda, congresista. Eso es así. Los estudios existen, la información está. El problema es el acceso a la información. ¿Cómo hacemos con los padres de familia, que son a final de cuentas los responsables de crearle los buenos hábitos de alimentación? Entonces, por eso, doctora, yo quisiera que toquemos ese tema, porque la responsabilidad no necesariamente tiene que ver con lo que el niño decide que quiere comer o pide comer, sino que el padre accede a eso. Este tema de las enfermedades crónicas, y estoy de repente de acuerdo contigo en el sentido de que de repente las personas que trabajamos aspectos más académicos a veces nos desligamos un poco de la gente, y lo que tiene que entender la gente común y corriente, la gente que nos está escuchando en este momento, la primera pregunta es ¿por qué es importante para mí, para mi vida? ¿No? O sea, ¿por qué esto que estamos discutiendo tengo que involucrarme? La sociedad se tiene que involucrar. Yo les menciono lo que estaba mencionando Jaime, el tema de diabetes, por ejemplo. Han habido casos estos días muy mediáticos, el caso de Encifrancia, el caso de Pepe Torres, por ejemplo, de Pepe Vázquez, de Lucila Campos, por ejemplo. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, no solamente estamos hablando de muerte prematura, estamos hablando de discapacidad. No, por supuesto, ¿no? Cuando estamos hablando de una discapacidad, estamos hablando de que se afecta no solamente aspectos económicos, sino aspectos sociales. Cambia completamente toda la dinámica familiar. Entonces yo les pediría a la gente que nos escucha que entienda por qué nosotros estamos trabajando este tema y por qué lo estamos impulsando. Simple y sencillamente porque tiene un impacto directo con la gente. Yo les pido que hagan el siguiente ejercicio, que piensen en su cabeza, de su círculo de amigos, de su gente conocida, cuántas personas tienen cáncer, cuántas personas son hipertensas, cuántas personas tienen problemas del corazón, cuántos amigos diabéticos tienen. Entonces de eso estamos hablando, esa es la realidad. Van a poder ver el impacto directo en su entorno. Por supuesto, en su vida, ¿no? O sea, no es de que es una cosa aislada, que a Jaime Delgado se le ocurrió un día hacer esto, no, todo lo contrario, es un tema de salud pública y estamos involucrados y estamos acompañando este tema muchísimas instituciones que nos vamos a comprar el pleito, ¿no? O sea, definitivamente. Este proyecto además es importante. Este proyecto tiene la aprobación, la opinión favorable de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, del Indecopi. Congresista, las cifras están. Los estudios existen, las señales de alarma a nivel internacional ya se dieron. El Perú ya está siendo víctima de estos trastornos en la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿quién le pone, y ahí quisiera preguntarle, congresista Delgado, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se va a desarrollar ese mecanismo de regulación que le diga a una empresa que tiene determinado producto que lo anuncie de tal o cual forma, o que no lo debe anunciar en determinados horarios? ¿Cómo se va a plantear eso? Vuelvo a repetir, la industria, las grandes industrias, las transnacionales, Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Kraft, Bimbo, etcétera, han firmado un pacto global. Se han comprometido ante la Organización Mundial de la Salud a reducir. ¿Quién los regula? O sea, ¿quién controla eso? Ellos dicen que lo mejor es la autorregulación. Pero la autorregulación es decir, un medio como el que tenemos. Dejemos que los taxistas se autorregulen o que el transporte público se autorregulen. Es una ilusión, es un buen deseo. Y aquí la Asociación Nacional de Anunciantes
ha aprobado su código de autorregulación. Yo los aplaudo, es un paso importante porque saben ellos, son conscientes de los compromisos que han adquirido afuera. Es una acción de parte. Pero esa es una acción de parte, eso no tiene que significar renuncia del Estado, porque para eso nos han elegido, para preservar y generar un ordenamiento en el mercado que no significa atentado a la libertad de expresión, porque la publicidad es una herramienta para vender, no tiene nada que ver con la libertad de prensa ni libertad de expresión. Y segundo, tampoco está restringiendo su facultad al libre comercio. ¿Por qué? Porque el libre comercio tiene una limitación. Yo no puedo comercializar droga, no puedo comercializar tabaco tan libremente cuando son sustancias que se sabe que pueden resultar dañinas para la salud. Por eso quiero incidir en la pregunta, ¿cómo va a ser el tema de regulación? Porque si se está prohibiendo que esta publicidad se transmite en un horario de 6 a 10 de la noche, ¿cómo se va a limitar también al adulto de que acceda a esta información? Y al que no cumple la norma, ¿quién lo sanciona? O sea, un ente especial dedicado para ello. Es que ya la autoridad existe, que se llama Indecopi. Y desde 1991, tenemos una ley que regula los contenidos de la publicidad. Desde 1991. Y lo tienen todos los países del mundo. Todos. ¿De acuerdo? O sea, aquí no hay ninguna restricción que no se puede controlar los contenidos de la publicidad. Sí se regula la publicidad engañosa, la publicidad abusiva, discriminatoria. O sea, existe regulación y existe una autoridad, ¿no? Y esa autoridad se ha pronunciado a favor luego de haber evaluado e investigado toda la información que da cuenta de los impactos que esto está generando sobre la población del mundo. Entonces, los derechos de uno y las libertades de uno terminan donde comienzan los derechos de los demás. Entonces tenemos que sobrepasar el interés de la industria y la salud pública. Decidamos por cuál. ¿Confía usted en que esta ley va a cumplir los objetivos y en todo caso que va a ser aprobada en el Pleno del Congreso ante todas estas críticas que están surgiendo? Este es mi deseo y está basado en la razón y en la verdad. Quiero y queremos los 4 autores, porque somos 4 autores de esta ley: Renán Espinosa, de Perú Posible, presidente de la Comisión de Educación; Segundo Tapia, presidente de la Comisión de Salud y de Fuerza 2011, y Gustavo Rondón, de Solidaridad Nacional, 2 de ellos médicos. Somos conscientes de este problema y nos hemos comprometido a impulsar esta iniciativa, y ojalá que el Congreso nos respalde. Finalmente, y que el gobierno nos respalde. Hay un ya ejemplo que se une a esta propuesta, es el ejemplo de Chile. En Chile finalmente el Congreso sí aprobó esta ley y está teniendo algunos éxitos. Claro, ya lo están destacando. Sí, yo quería mencionar, yo he escuchado, he estado muy atenta a todo lo que se dice. Y aparte que el debate que se está dando acá, no he escuchado 7.000 cosas raras y argumentos totalmente risibles. Y yo lo que quería mencionar es que en el mundo la tendencia es esa justamente, ¿no? O sea, es legislar, por supuesto, por ejemplo, en Nueva York mismo, ¿no? O sea, en Nueva York el tema, ya están trabajando el tema de etiquetados, por ejemplo, en restaurantes. El tema de Chile que ustedes mencionaban es calientito, que se acaba de aprobar el 3 de mayo, ¿no? Entonces, ellos están poniendo, por ejemplo, Chile ha hecho un hito a nivel latinoamericano porque es el primer país que lo logra. Entonces, yo creo que justamente nosotros tenemos que seguir el ejemplo, ¿no? Tenemos que como país comenzar a dar estos pasos. Ahora, yo quería, en calidad justamente de nutricionista, mencionar algo muy importante. Y es el tema de lo injusto que significa comparar el tema de las frutas, por ejemplo, en este caso, con los productos procesados, ¿no? Yo creo que la comparación es completamente inútil. Quería mencionar que existen investigaciones recientes de que no solamente están hablando de los contenidos de vitaminas y minerales que conoce la gente, sino de que se están hablando en las últimas investigaciones de múltiples sustancias bioactivas que contienen las frutas. Entonces, en una manzana, solamente para que ustedes tengan una idea, existen más de 4.000 sustancias saludables. Entonces estamos hablando de que no tiene comparación, es completamente injusto a las comparaciones. Y por otro lado, quería mencionar que, por ejemplo, existe una estrategia mundial, que es la estrategia 5 al día, para promocionar el consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día, y existen países que ya han puesto metas más altas, ¿no? No solamente se están contentando con 5 al día, sino con 9 al día algunos países, por ejemplo, porque hay mucha evidencia de la importancia que tienen para la salud de estos alimentos. Ok, bien, vamos a agradecer a la doctora Fabiola Jiménez, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, por habernos acompañado esta mañana. De igual manera, al congresista Jaime Delgado, muy a su estilo, él defendiendo sus causas justas, razonables realmente. Y bueno, esto todavía es materia de debate. Lo que sí creemos que tiene que suceder en el menor plazo posible es que toda esta información, estos estudios,
estudios.